La historia de Mira Jensen, o al menos la parte que lo cambió todo, comenzó en la hora más fría de una madrugada cualquiera, en ese silencio pesado que se instala justo antes del amanecer. Estaba sentada en el suelo helado de la cocina de su minúsculo apartamento, un espacio tan oscuro que las formas de los muebles apenas se distinguían. La electricidad había sido cortada hacía 2 días, una consecuencia más de una larga cadena de impagos. El único sonido que rompía esa quietud opresiva era el llanto hambriento de su bebé, Noah, que llegaba desde la habitación contigua. Era un llanto débil pero persistente, una aguja que se clavaba directamente en su pecho. Sobre la encimera, la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana revelaba una lata de leche de fórmula completamente vacía, un monumento silencioso a su desesperación más absoluta. Era la viva imagen de la derrota, una madre joven acorralada por una pobreza que la asfixiaba lentamente, cuyo inmenso amor por su hijo era la única fuerza que todavía la mantenía en pie. Cualquiera que la hubiera conocido antes no la reconocería ahora. Mira había sido una sombra de la mujer brillante y prometedora que fue, una bioquímica con un futuro que parecía ilimitado, con una mente aguda y una pasión por la ciencia que la hacía destacar. Pero todo eso se había desvanecido. Sacrificó su carrera, sus sueños y su propia identidad en el momento en que decidió seguir adelante con su embarazo. Sola, el padre de Noah, un colega con el que había imaginado un futuro, desapareció de su vida en el instante en que le confesó que estaba embarazada, dejándola con una excusa vacía y un silencio sepulcral. Poco después, la empresa donde trabajaba la despidió, alegando una reestructuración que casualmente solo la afectó a ella. Su mundo, antes lleno de posibilidades y ecuaciones complejas, se había reducido a esas 4 paredes descascaradas y a una contabilidad mental constante de las pocas monedas que le quedaban para sobrevivir una semana más. El llanto de Noah se intensificó, y para Mira, cada sollozo era como una quemadura física. No era solo el sonido de un bebé con hambre, era la banda sonora de su fracaso. Su propio estómago se contraía en un nudo doloroso, un eco del hambre de su hijo. Llevaba más de un día sin comer nada sólido, subsistiendo a base de agua para que las últimas cucharadas de fórmula fueran para él. Incluso esa leche había sido un engaño, un líquido ralo que era más agua que polvo, una mentira que se contaba a sí misma para sentir que al menos le estaba dando algo. La impotencia la ahogaba, una sensación espesa que le subía por la garganta. Ser madre se suponía que era proteger, cuidar, proveer, y ella sentía que estaba fallando en lo más fundamental, en la tarea más primitiva y esencial que la naturaleza le había encomendado. Cada gemido de Noah era un juicio, una condena que resonaba en el silencio del apartamento. Se levantó con un esfuerzo que le pareció titánico, sus articulaciones quejándose por el frío del suelo. Caminó a tientas por el pequeño pasillo, sus manos rozando las paredes húmedas y desconchadas. El aire olía a polvo, a humedad y a una especie de vacío estancado. El olor de la pobreza que se impregna en todo. La luz de la luna era su única guía, una luz fría y fantasmal que no ofrecía ningún consuelo. Solo dibujaba los contornos de su realidad con una claridad brutal. Hacía meses que no encendía la televisión, no escuchaba música, no hacía nada que no fuera estrictamente necesario para la supervivencia de Noah y la suya. El apartamento no era un hogar, se había convertido en una celda, un laberinto de recordatorios constantes sobre todo lo que había perdido y todo lo que no podía darle a su hijo. Se sentía atrapada, no solo entre esas paredes, sino dentro de su propia vida, una vida que ya no parecía suya. Antes, el orgullo había sido su columna vertebral. Era un rasgo que la definía, una fortaleza interna que la había impulsado a través de los desafíos académicos y profesionales. Siempre había sido autosuficiente, la que resolvía problemas, no la que los creaba. Pedir ayuda era, para ella, una forma de rendición, una admisión de que había perdido el control. Pero el orgullo se dio cuenta con una amargura profunda. Era un lujo que ya no podía permitirse. El hambre de su hijo era más fuerte que cualquier vestigio de su antiguo yo. Esa noche, sentada en la oscuridad, tomó una decisión que le desgarró el alma. Tenía que matar ese orgullo, aplastarlo y enterrarlo, porque la vida de Noah dependía de ello. La idea de exponer su vulnerabilidad, de mostrarle a alguien el abismo en el que había caído,
Le provocaba náuseas, pero la alternativa era simplemente impensable. Con esa resolución dolorosa, buscó su teléfono móvil. Lo encontró sobre la mesa, su superficie fría como un trozo de hielo en su mano temblorosa. El aparato se sentía extrañamente pesado, como si contuviera todo el peso de su humillación. Al encender la pantalla, la luz brillante y azulada la cegó por un instante. Un resplandor artificial y duro en medio de la oscuridad total. Iluminó su rostro, revelando las ojeras profundas y las huellas secas de lágrimas que no se había molestado en limpiar. Sus dedos se movieron torpemente sobre la pantalla, buscando el contacto de su hermano. Era su única opción, la última puerta que se atrevía a tocar. La relación con él se había enfriado desde que su vida se había desmoronado. Sentía su desaprobación en cada llamada breve y en cada excusa para no visitarla. Sabía que pedirle dinero sería confirmar todos sus miedos y probablemente sus peores juicios sobre ella. Abrió la aplicación de mensajes y su pulso se aceleró. ¿Qué podía decir? Las palabras se sentían como ceniza en su boca, incluso antes de escribirlas. Empezó a teclear, borrando y reescribiendo cada frase. Un simple hola le parecía falso. Un necesito tu ayuda era demasiado directo, demasiado patético. Su mente, esa mente que antes formulaba hipótesis científicas complejas, ahora luchaba por construir una frase que pudiera mendigar $50 sin desmoronarse por completo. Finalmente, optó por la simplicidad más cruda, porque no le quedaban fuerzas para adornar la verdad. Siento molestarte tan tarde. Estoy en una situación muy difícil. Noah necesita leche. ¿Podrías prestarme $50? Te los devolveré en cuanto pueda. Cada palabra era una pequeña muerte, una rendición de su antigua independencia. La promesa de devolver el dinero era una mentira piadosa. No tenía ni idea de cómo o cuándo podría hacerlo. Sus manos no solo temblaban por el frío, sino por una mezcla de hambre, nervios y vergüenza pura. Sus dedos se sentían torpes y ajenos, resbalando sobre el cristal liso de la pantalla. Estaba tan consumida por la humillación del acto, por el torbellino de emociones que la ahogaba, que su atención se desvió de los detalles. Su mente estaba en el llanto de Noah, en la cara de decepción de su hermano, en el abismo que se abría a sus pies. En esa prisa desesperada, mientras sus ojos se llenaban de nuevas lágrimas que dificultaban su visión, un solo dedo presionó el número equivocado al seleccionar el contacto. Fue un error minúsculo, un desliz de 1 milímetro, un simple dígito que cambiaría la trayectoria de su vida para siempre. Pero en ese momento, ella no lo supo. Estaba demasiado inmersa en su propia miseria para prestar atención a ese pequeño pero fatídico detalle. Con el corazón martilleando contra sus costillas, pulsó el botón de enviar. El mensaje desapareció de su pantalla, lanzado al éter digital, y un silencio aún más pesado que el anterior llenó la habitación. Fue un acto de fe ciega y de pura desesperación. Cerró los ojos con fuerza, como si no mirar la pantalla pudiera deshacer lo que acababa de hacer. Se preparó mentalmente para la respuesta. Quizás un mensaje de reproche, una pregunta cargada de lástima, o peor aún, el silencio absoluto, la indiferencia de su propio hermano ante su súplica. El teléfono permaneció oscuro y mudo en su mano, y cada segundo que pasaba sin una respuesta se sentía como una hora. Se abrazó a sí misma, tratando de darse un calor que no sentía, mientras el mensaje, su confesión de fracaso, viajaba hacia un destino que ella creía conocer. Fue entonces cuando lo vio. Justo debajo del mensaje enviado, el nombre del contacto no era David, su hermano. Era solo un número, una secuencia de dígitos que no reconoció en absoluto. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. Un terror helado, mucho más agudo y paralizante que la vergüenza, la invadió por completo. La sangre le huyó del rostro, dejándola con una palidez mortal. No era su hermano. Le había enviado su súplica más humillante, su secreto más oscuro, a un completo desconocido. La vergüenza de pedir ayuda a su familia era una cosa, pero la idea de que un extraño, alguien anónimo, ahora tuviera en su poder esa ventana a su miseria, era insoportable. Era una violación, una exposición que la hacía sentir desnuda y sucia. El pánico se apoderó de ella, un animal salvaje arañando el interior de su pecho. Su primer instinto fue borrarlo. Un pánico ciego y visceral la impulsó a actuar. Sus dedos, ahora torpes y resbaladizos por un sudor frío,
Se movieron frenéticamente sobre la pantalla del teléfono. Buscó la opción, esa pequeña tabla de salvación digital, eliminar para todos. Pero fue inútil. El mensaje ya había sido entregado. Las 2 marcas de verificación azules junto a su humillante petición de ayuda eran como 2 pequeños clavos en el ataúd de su dignidad. No había vuelta atrás. Era como si hubiera abierto una puerta que no sabía que existía y ahora no pudiera cerrarla. El portal a su miseria estaba abierto y un completo desconocido estaba mirando a través de él. La sensación de impotencia fue total, una caída libre en un abismo que ella misma había cavado con un solo dígito equivocado. El silencio en el apartamento ahora parecía burlarse de ella. Fue en ese momento que algo dentro de ella finalmente se rompió. No fue un colapso ruidoso, con gritos o llantos descontrolados, sino una implosión silenciosa y devastadora. Sintió cómo su estómago se contraía hasta convertirse en un nudo duro y doloroso, y el aire en sus pulmones pareció volverse espeso e irrespirable. La habitación, que ya era pequeña, pareció encogerse a su alrededor, las paredes acercándose para aplastarla. Se sintió físicamente más pequeña, encogida, como si el peso abrumador de su fracaso y ahora de su humillación pública pudiera hundirla en el suelo. Ya no era solo una madre que no podía alimentar a su hijo. Era un espectáculo de compasión para un extraño anónimo. La vergüenza era tan intensa que se convirtió en un dolor físico que irradiaba desde su pecho hacia cada rincón de su cuerpo. En un último y patético intento por recuperar algo de control, escribió otro mensaje. Sus dedos apenas obedecían, pero logró teclear una disculpa apresurada. Lo siento, número equivocado. Las palabras se veían absurdas en la pantalla, una tirita sobre una herida mortal. Añadió una frase más, suplicante. Por favor, ignore el mensaje anterior. Al presionar enviar, se dio cuenta de su error. Al intentar borrar su rastro, solo había confirmado que era una persona real, desesperada, y ahora, terriblemente avergonzada. No era un texto de spam, era una mujer real al otro lado de la línea. El acto de disculparse por su propia desesperación añadió una nueva capa de humillación. Ahora no solo era pobre y desamparada, sino también una molestia, una equivocación en el teléfono de alguien. Se arrastró hasta el sofá y se cubrió con una manta delgada y raída, buscando un consuelo que el tejido áspero no podía ofrecer. Su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos autocríticos, cada uno más cruel que el anterior. Estúpida, descuidada, patética. Las palabras resonaban en su cabeza. ¿Cómo podía ella, una científica cuya vida y carrera se habían basado en la precisión y el detalle, cometer un error tan fundamental y devastador? Se castigaba a sí misma, reviviendo el momento una y otra vez. El desliz del pulgar, la falta de atención. De fondo, el llanto de Noah continuaba, una banda sonora incesante que le recordaba por qué había llegado a ese punto. Su fracaso como profesional ahora se veía eclipsado por su fracaso como guardiana, como madre. Justo entonces, el teléfono vibró en su mano, un zumbido agudo que le provocó un sobresalto. Su corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada. Era una respuesta, del número desconocido. El miedo la paralizó por completo, un terror puro a lo que podría leer. Se imaginó las peores posibilidades, una burla cruel, un insulto, una pregunta invasiva, o quizás una amenaza por haberla molestado. La pantalla se iluminó de nuevo en la oscuridad, mostrando la notificación de un nuevo mensaje. Se quedó allí, sin atreverse a mirar, como si el mensaje fuera una bomba a punto de estallar. El simple hecho de la respuesta del extraño se sentía como una agresión, una confirmación de que su humillación había sido recibida y ahora iba a ser juzgada. Finalmente, con un temblor que recorrió todo su cuerpo, obligó a sus ojos a mirar la pantalla. El mensaje era corto, solo 2 palabras que no esperaba en absoluto. No era un insulto, no era una burla, era una simple pregunta. ¿Estás bien? La pregunta la desarmó por completo. Era tan simple, tan directa, tan humana. Hacía meses, quizás años, que nadie le hacía esa pregunta con lo que parecía ser una genuina preocupación. La gente le preguntaba cómo estaba por cortesía, pero ella siempre respondía con un bien automático. Esta pregunta, viniendo de un completo desconocido en medio de su noche más oscura, se sentía diferente. La ausencia total de juicio en esas 2 palabras fue tan chocante
que por un momento se olvidó de su vergüenza, reemplazada por una profunda y confusa perplejidad. Dudó antes de responder. ¿Qué se suponía que debía decir? Admitir la verdad en toda su crudeza era impensable. Su orgullo, aunque herido de muerte, todavía existía. Mentir y decir que estaba bien después de su mensaje anterior sería ridículo. Estaba atrapada en una verdad que ella misma había revelado. El llanto de Noah desde la otra habitación pareció ganar fuerza, como si la instara a hacer algo. Después de lo que pareció una eternidad, escribió una respuesta que era una mezcla de honestidad y defensa. No, pero me las arreglaré. Era una confesión y una declaración a la vez. Sí, estaba rota, pero no necesitaba la lástima de nadie. Era su forma de intentar recuperar un ápice de la dignidad que sentía haber perdido para siempre. La respuesta del extraño fue casi instantánea, tan rápida que la sobresaltó de nuevo. Nadie debería tener que pasar por algo así solo. Y luego, una segunda frase que la golpeó directamente en el alma, especialmente un niño. Él lo sabía. De alguna manera, a través de su texto torpe, él había entendido la esencia de su pánico. No se trataba de ella, se trataba de Noah. Y entonces llegó otro mensaje, una petición tan absurda y directa que la dejó sin aliento. Envíame tus datos de pago. Miera leyó la frase 1, 2, 3 veces. No tenía sentido. Su mente lógica, su instinto de supervivencia, gritaba que era una trampa, una estafa, alguna forma cruel y retorcida de explotar su vulnerabilidad. ¿Quién en su sano juicio enviaría dinero a un número equivocado en mitad de la noche? Se quedó mirando la pantalla, en un debate silencioso y febril. Su lado racional le advertía de todos los peligros posibles. Podrían robar su identidad, vaciar una cuenta bancaria que de todos modos ya estaba vacía, acosarla. Pero entonces, otra parte de ella, la parte desesperada, la madre que oía a su hijo llorar de hambre, le susurró una pregunta peligrosa. ¿Y si era verdad? ¿Qué era lo peor que podía pasar? No tenía nada que un estafador pudiera querer. Su dignidad ya estaba por los suelos. Con un sentimiento de fatalismo, como quien salta de un acantilado sin saber si hay agua debajo, tomó su decisión. Abrió su aplicación de pagos, esa que solo usaba para recibir pequeñas ayudas de su madre, antes de que enfermara, y copió los datos. Fue el acto de fe más grande y más ciego de su vida. Apenas unos segundos después de enviar la información, su teléfono vibró una vez más. No era un mensaje de texto, era una notificación de la aplicación de pagos, una alerta que no había visto en meses. Su corazón se detuvo. Sus ojos lucharon por enfocar las cifras en la pantalla, porque no parecían reales. El número que veía no era 50. No eran los $50 que había suplicado. La pantalla mostraba una transferencia recibida por un importe de 5.000 G. El número estaba ahí, con su coma y sus 2 ceros, tan claro como imposible. El choque fue tan intenso que se sintió como un golpe físico. Su cerebro simplemente se negó a procesar la información. Se quedó completamente paralizada, con la respiración contenida, mirando fijamente la pantalla del teléfono. Por primera vez en meses, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran de tristeza ni de desesperación. Eran lágrimas de un shock tan abrumador que la desarmaron por completo. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero ya no ardían. Eran lágrimas de pura incredulidad. Miera actualizó la aplicación de pagos una y otra vez, con el dedo tembloroso, esperando que la cifra desapareciera, que se revelara como un error del sistema, un fallo técnico. Pero el número permanecía ahí, inalterable. 5.000 $. La realidad de esa cifra comenzó a asentarse muy lentamente en su mente, como una ola que avanza poco a poco sobre la arena seca. El temblor en sus manos cambió. Ya no era el temblor del frío o del miedo, sino el de un sistema nervioso sobrecargado, incapaz de procesar un estímulo tan potente. Ese número en la pantalla no era solo dinero, era oxígeno, era tiempo, era una segunda oportunidad tan inesperada y masiva que parecía una alucinación. Era una cuerda de salvamento lanzada a la oscuridad, justo cuando creía que ya se había ahogado. Su primer pensamiento claro, la primera idea coherente que atravesó la niebla del shock, fue para Noah. El llanto que llegaba desde la habitación contigua de repente sonó diferente. Ya no era una acusación, una banda sonora de su fracaso. Se había transformado en un problema que, por primera vez en mucho tiempo, ella tenía el poder de resolver.
Esa comprensión la ancló a la realidad. El dinero no era para ella, no en ese primer momento, era para él. El número abstracto en la pantalla se tradujo instantáneamente en imágenes concretas y vívidas en su mente. Una lata grande y llena de la mejor fórmula para bebés, paquetes de pañales, comida de verdad, ropa de abrigo. La desesperación que la había paralizado comenzó a disolverse, reemplazada por un impulso abrumador de actuar, de usar esa herramienta increíble que le había caído del cielo. Mientras acunaba estos nuevos pensamientos, su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de texto. Era del mismo número. Con el corazón en un puño lo abrió. «Espero que esto ayude», decía la primera frase. «Por favor, cuida de ese niño». La sencillez y la sinceridad de esas palabras la golpearon con fuerza. No había condescendencia, solo una petición directa y humana. Y entonces, un segundo mensaje llegó justo después, añadiendo un detalle que lo cambió todo. «Me llamo Jackson». El hecho de que le diera su nombre, Jackson, hizo que la situación pasara de ser un evento anónimo y surrealista a una interacción con una persona real. Dejó de ser un número desconocido para convertirse en un hombre, un enigma con nombre propio, lo que hizo que el acto de generosidad fuera aún más desconcertante y profundo. Mira sintió la necesidad imperiosa de responder, de decir algo que estuviera a la altura de lo que acababa de suceder. Sus dedos, todavía torpes, se movieron sobre el teclado. Un simple «gracias» parecía tan pequeño, tan inadecuado que era casi un insulto. Tecleó y borró varias veces hasta que encontró las únicas palabras que parecían honestas. «No sé qué decir. Ha salvado nuestras vidas». Lo envió, pero sentía que no era suficiente. Su mente científica, acostumbrada a buscar la causa y el efecto, no podía simplemente aceptar un acto de esta magnitud sin una explicación. La curiosidad y la necesidad de entender la superaron. Envió un segundo mensaje, una pregunta que brotaba desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué haría algo así? La respuesta de Jackson no tardó en llegar, pero no era la explicación lógica y detallada que ella esperaba. Su mensaje fue breve y enigmático, cargado de un peso que Mira no pudo descifrar en ese momento. «Digamos que sé lo que es sentirse sin opciones», escribió, «y a veces un poco de ayuda es todo lo que se necesita para seguir adelante». Esa respuesta, en lugar de aclarar las cosas, solo profundizó el misterio que rodeaba a este hombre. Sugería una historia, un pasado oculto, quizás una herida compartida. Lo humanizaba aún más, alejándolo de la imagen de un benefactor rico y caprichoso, y acercándolo a la de alguien que entendía el tipo de desesperación que ella sentía. Creó un vínculo sutil e invisible entre ellos, la sensación de que, de alguna manera, él la entendía. Mientras procesaba las palabras de Jackson, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la sucia ventana de la cocina. El paso de la oscuridad total a la primera luz gris del día fue un reflejo perfecto del cambio que se había producido en su interior. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, y ella también sintió que despertaba de una larga pesadilla. Se levantó del suelo, y por primera vez en meses, sus movimientos no fueron los de una persona agotada y derrotada. Estaban llenos de un nuevo propósito. Fue directamente a la habitación de Noah, lo levantó de la cuna y lo abrazó con fuerza. Mientras lo mecía suavemente, con su pequeño cuerpo caliente contra el de ella, le hizo una promesa silenciosa. Todo iba a cambiar a partir de ese momento. Esperó impacientemente a que dieran las 7 de la mañana, la hora en que abría la farmacia de 24 horas que había a unas pocas calles. Se vistió con la mejor ropa que tenía y salió al aire frío de la mañana. El mundo le pareció diferente. El aire ya no se sentía castigador, sino fresco y vigorizante. Las farolas que aún estaban encendidas no parecían tan lúgubres. Mientras caminaba, se dio cuenta de que lo hacía con la espalda recta, la cabeza alta, una postura que había olvidado que tenía, el poder de tener dinero en su cuenta, la seguridad de saber que podía comprar lo que su hijo necesitaba. Había transformado no solo su estado de ánimo, sino su percepción física del mundo que la rodeaba. Ya no era una víctima escabulléndose por las calles, era una madre con una misión. Entrar en la farmacia fue como entrar en otro mundo. Las luces fluorescentes, brillantes y limpias, iluminaban pasillos repletos de todo lo que había necesitado desesperadamente durante semanas. Caminó directamente a la sección de bebés y, sin dudarlo, tomó la lata más grande de la mejor marca de leche de fórmula, no la más barata. Agarró 2 paquetes grandes de pañales,
varias bolsas de puré de frutas y verduras, y hasta se permitió el lujo de comprar un pequeño sonajero de colores vivos que le llamó la atención. En el mostrador, añadió un sándwich de pavo y un zumo de naranja para ella. Pagar fue un acto de pura liberación. El sonido de la caja registradora al imprimir el recibo fue, para ella, el sonido más dulce del mundo. De vuelta en el apartamento, el ambiente era irreconocible. La opresión se había disipado. Preparó un biberón con la cantidad correcta de fórmula, una leche rica y nutritiva. En el momento en que se lo ofreció a Noah, él lo tomó con una avidez que le partió el corazón y la llenó de alegría al mismo tiempo. El sonido de su llanto fue reemplazado por el sonido suave y rítmico de su succión. Verlo alimentarse así, tranquilo y satisfecho, fue la recompensa más grande que podía imaginar. Una vez que terminó y se quedó dormido en sus brazos, con la barriga llena y una expresión de paz total, un silencio profundo y sereno llenó el pequeño apartamento. Ya no era un silencio de vacío, sino de calma. Mira sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. Con Noah durmiendo plácidamente por primera vez en días y su propio estómago lleno, la mente de Mira volvió inevitablemente a su salvador, Jackson. La curiosidad se había convertido en una necesidad. No podía simplemente aceptar este regalo que le había cambiado la vida y seguir adelante. Necesitaba saber quién era ese hombre. ¿Era real? ¿Cuál era su historia? Con una determinación que no había sentido desde sus días en el laboratorio, fue a buscar su viejo ordenador portátil, cubierto de polvo por el desuso. Lo conectó. Esperó a que se encendiera y abrió el navegador de Internet. En la barra de búsqueda, con una mezcla de esperanza y escepticismo, escribió su nombre, Jackson, y la ciudad. No esperaba encontrar nada concreto, pero sentía que le debía a él y a sí misma, al menos intentarlo. La búsqueda inicial fue decepcionante. Al teclear Jackson y el nombre de la ciudad, el motor de búsqueda arrojó miles de resultados inútiles, perfiles de redes sociales de adolescentes, fontaneros, abogados, un mar de rostros anónimos. Sintió una punzada de frustración. Quizás estaba destinado a ser así, que su salvador permaneciera como una figura anónima y fantasmal, un acto de bondad sin rostro ni explicación. Se reclinó en la silla, a punto de rendirse, pero entonces, un detalle volvió a su mente. La notificación del pago no había venido de una aplicación personal común, sino de una plataforma de transferencias corporativas. Era una pista. Volvió al buscador, y esta vez escribió el nombre de la plataforma de pago junto con el nombre Jackson. La lista de resultados cambió drásticamente. Un enlace en particular captó su atención de inmediato. Pertenecía a una prestigiosa revista de negocios en línea. El titular era intrigante. El fantasma de Hilco. ¿Sigue Jackson Albright moviendo los hilos? Hizo clic, y la página se cargó lentamente. Junto al texto, apareció una fotografía. No era una foto de estudio, sino una imagen cándida, probablemente tomada por un paparazzi, de un hombre con un traje impecable, que parecía cansado pero increíblemente intenso. La leyenda debajo de la foto lo confirmaba. Jackson Albright, el enigmático CEO de Hilco Enterprises, en una de sus raras apariciones públicas. Albright. El apellido la golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba de una persona amable y anónima. Su benefactor era Jackson Albright, uno de los empresarios más poderosos, ricos y absolutamente recluidos del país. Un multimillonario. El shock que sintió esta vez fue completamente diferente. No era la conmoción emocional de una bondad inesperada, sino el vértigo intelectual de la escala. Nada tenía sentido. ¿Por qué un hombre como Jackson Albright, un titán de la industria conocido por su mente calculadora, su eficiencia casi robótica y su fobia a la publicidad, respondería a un mensaje equivocado en mitad de la noche? ¿Y por qué le enviaría dinero a una completa desconocida? Todo lo que leía sobre él lo describía como un genio de las finanzas, pero también como un ermitaño, un fantasma que dirigía su imperio desde las sombras. La imagen del magnate despiadado no encajaba en absoluto con el hombre que había escrito «Sé lo que es sentirse sin opciones». Durante la siguiente hora, Mira devoró todos los artículos que pudo encontrar sobre él. Jackson Albright había heredado Hilco Enterprises tras la repentina muerte de su padre y, en menos de una década, la había transformado de una empresa nacional sólida a un conglomerado global. Era una leyenda en el mundo de los negocios,
famoso por su habilidad para detectar patrones que nadie más veía. Pero su vida personal era un agujero negro. No concedía entrevistas, no asistía a galas, no tenía perfiles en redes sociales. El hombre de los artículos era una figura mítica, intocable, casi abstracta. El hombre que le había enviado mensajes era simplemente Jackson, alguien que mostró una empatía concisa pero profunda. Luchaba por reconciliar esas dos identidades en su mente. Era como tratar de unir dos piezas de puzzles completamente diferentes. Mientras navegaba por un informe financiero anual de Hilco, una pequeña notificación apareció en la esquina de la pantalla de su portátil. Era un correo electrónico nuevo. La dirección del remitente era desconocida. Un dominio corporativo. ia.officehillquent.com. El asunto era escueto y directo. Una conversación. Sintió que el corazón le daba un vuelco y se le subía a la garganta. Con manos temblorosas, hizo clic para abrirlo. El mensaje era breve, formal y tan educado como aterrador. Una asistente ejecutiva, en nombre del señor Albright, solicitaba formalmente una reunión con ella. La cita era para el día siguiente por la mañana, en la sede central de Hilco. Le pedían que confirmara su asistencia lo antes posible. El pánico y la desconfianza, que se habían disipado con el alivio, regresaron con fuerza, pero con un matiz diferente. ¿Qué significaba esto? ¿Era una especie de juego para un multimillonario aburrido? ¿Una prueba retorcida? ¿Iba a exigirle que devolviera el dinero? ¿O peor aún, que lo pagara de alguna otra forma? Su mente, entrenada para analizar y resolver problemas, se aceleró, creando un sinfín de escenarios, la mayoría de ellos negativos y humillantes. Sintió que la trataban como a un insecto bajo un microscopio, un curioso espécimen que el gran Jackson Albright había decidido estudiar más de cerca. El orgullo que creía haber matado resurgió, susurrándole que todo era una forma elaborada y cruel de caridad, y que esta reunión era el acto final de su humillación. Pasó el resto del día en un estado de ansiedad extrema, pero también de intensa preparación. Usó una pequeña parte del dinero para comprar un conjunto de ropa profesional en una tienda de segunda mano de buena calidad. No era un capricho, sino una inversión. Era su armadura, un intento de volver a ser Mira la bioquímica, no Mira el caso de caridad. Pasó horas investigando a Hilco Enterprises, sus divisiones, sus resultados financieros, sus competidores. Y mientras lo hacía, algo increíble sucedió. Su cerebro, que había estado aletargado por la preocupación y la desesperanza durante tanto tiempo, cobró vida. Empezó a absorber datos, a ver conexiones, a formular hipótesis. Se sintió como si volviera a casa, a su verdadero yo. Al día siguiente, se encontraba frente a la Torre Hilco. Era un monolito de cristal y acero que parecía arañar el cielo, un monumento al poder y al capital que la hacía sentir diminuta e insignificante. Dejó a Noah con una vecina de confianza, una mujer mayor que la había ayudado con pequeñas cosas en el pasado y que se alegró enormemente al verla con un aspecto tan diferente, tan lleno de determinación. Entrar en el vestíbulo de mármol de ese edificio fue uno de los actos más difíciles de su vida. Se sentía como si estuviera entrando voluntariamente en la jaula del león, sin tener ni idea de si la bestia pretendía devorarla o simplemente jugar con ella antes de dejarla ir. Cada paso sobre el suelo pulido resonaba con el latido de su propio corazón. La reunión no fue en absoluto como la había imaginado. Jackson Albright en persona era exactamente como en las fotos, serio, con una mirada intensa y un aire de profundo cansancio bajo su apariencia impecable. Estaba en una sala de juntas minimalista, con una enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. No la miró con lástima ni condescendencia. Su mirada era directa, casi clínica, analítica. Para su sorpresa, no mencionó el dinero ni el mensaje de texto al principio. En su lugar, tenía una copia de su antiguo currículum sobre la mesa. De alguna manera, la había investigado. Le hizo preguntas agudas sobre su trabajo en bioquímica, sobre proyectos específicos, sobre su metodología. La estaba poniendo a prueba, sí, pero no su resistencia a la humillación, sino la agudeza de su mente. Finalmente, después de casi 20 minutos de interrogatorio académico, fue al grano. Le explicó, con una franqueza brutal, que Hilco tenía un problema.
Describió una fuga financiera, una sangría de dinero constante que los mejores analistas de su empresa no habían podido localizar. Sospechaba de un fraude interno, pero uno increíblemente sofisticado. Y entonces la miró directamente a los ojos y le dijo por qué la había llamado. Dijo que tenía una corazonada sobre ella, que en su mensaje desesperado había visto algo más que pánico. Había visto la mente de una científica intentando resolver un problema con datos limitados. Le ofreció un trabajo, no en el departamento de bioquímica, sino como consultora temporal para su equipo financiero, para encontrar esa fuga. No necesito su gratitud, señora Jensen, dijo con voz grave. Necesito su cerebro. Mira se quedó sentada, momentáneamente incapaz de hablar. La oferta era tan increíblemente audaz, tan surrealista, que su cerebro tardó unos segundos en aceptarla como real. Un trabajo, no una limosna, no un acto de caridad, sino una propuesta profesional basada en una corazonada sobre su intelecto. Era la cosa más aterradora y, al mismo tiempo, la más estimulante que le había pasado. El miedo al fracaso era inmenso, una ola helada que amenazaba con ahogarla. No sabía nada de finanzas corporativas, pero debajo del miedo, otra sensación, una que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a despertar, la emoción de un desafío. La adrenalina de enfrentarse a un problema complejo que nadie más podía resolver. Miró a Jackson Albright y por primera vez no vio a un multimillonario o a un benefactor, sino a un hombre que le estaba ofreciendo no solo un salvavidas, sino una espada, y ella decidió tomarla. «Acepto», dijo, y su propia voz sonó más firme de lo que se sentía. Su primer día en Hillco fue una inmersión en un universo alienígena. Pasó de un apartamento oscuro y silencioso a una oficina de planta abierta, brillante, bulliciosa, y que zumbaba con una energía casi eléctrica. Le asignaron un pequeño cubículo de cristal en el piso del equipo financiero, un espacio que, aunque temporal, era más lujoso que cualquier lugar donde hubiera vivido. La presentación al equipo fue tensa. Mark, el jefe del departamento financiero, un hombre de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la miró con un escepticismo apenas disimulado. La presentó como una consultora especial, traída por el propio señor Albright para ofrecer una nueva perspectiva. Mira podía sentir las miradas de los demás analistas sobre ella, una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sabía que la veían como una intrusa, la protegida del jefe, y que no le darían ninguna facilidad. A pesar de la fría bienvenida, Mira se sumergió en el trabajo con una concentración feroz. Le dieron acceso a terabytes de datos financieros, informes de gastos, libros de contabilidad, registros de transacciones, un océano de números que haría que la mayoría de la gente se sintiera abrumada. Pero Mira no lo vio como lo veían los financieros. En lugar de buscar errores contables, aplicó su metodología científica. Para ella, el flujo de dinero de la empresa era como un sistema biológico, un organismo vivo con sus propias reglas y ritmos. Buscaba mutaciones, anomalías, pequeños crecimientos celulares donde no deberían estar. Pasó horas y horas simplemente observando los patrones, dejando que su mente absorbiera el flujo y reflujo de los datos, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera la simetría esperada. Al final de la segunda semana, el agotamiento y la duda comenzaron a hacer mella. La escala del fraude, si es que existía, era monumental, y ella se sentía como si estuviera buscando una sola molécula defectuosa en un océano infinito. Empezó a pensar que había cometido un terrible error, que había sobreestimado sus capacidades, y que pronto Jackson Albright se daría cuenta de que su corazonada era solo un capricho caro. Una noche, mientras se quedaba hasta tarde, él pasó por su cubículo. No dijo mucho, solo se detuvo y miró su pantalla, cubierta de gráficos y hojas de cálculo complejas. Luego la miró a ella y asintió levemente, con una expresión que no era de impaciencia, sino de silenciosa expectativa. «Siga su instinto, señora Jensen», dijo en voz baja antes de marcharse. Ese pequeño gesto de fe fue suficiente para reavivar su determinación. El gran avance llegó de la forma más inesperada. No fue a través de un complejo algoritmo, sino por pura y obstinada observación manual. Mientras revisaba los informes de gastos de una división aparentemente insignificante en el extranjero, notó algo extraño, un pago recurrente, clasificado como servicios de consultoría, a una empresa de la que nunca había oído hablar.
El importe era pequeño, casi ridículo para una corporación del tamaño de Hilco, lo que explicaba por qué los auditores lo habían pasado por alto. Pero lo que llamó su atención fue la consistencia. El pago se realizaba el mismo día de cada mes, a la misma hora, con una precisión casi robótica que era antinatural para las transacciones humanas. Era un pulso perfectamente regular en medio del ruido caótico de los gastos corporativos. Un latido oculto. Ese pequeño hilo fue todo lo que necesitó. Tiró de él con la tenacidad de una investigadora que ha encontrado la primera pista. Cuando buscó el nombre de la empresa consultora, descubrió que era una sociedad pantalla, una entidad legal sin empleados, sin oficina y sin presencia en línea. Rastreó la transferencia de fondos y descubrió que el dinero no se detenía allí. Se desviaba a través de una compleja red de cuentas en paraísos fiscales, dividiéndose en sumas cada vez más pequeñas, un proceso diseñado para ser imposible de seguir. Se dio cuenta con un escalofrío de que no se trataba de un simple fraude. Era un sistema de lavado de dinero de una sofisticación asombrosa, operando silenciosamente dentro del vasto cuerpo corporativo de Hilco como un parásito invisible. Era mucho más grande y peligroso de lo que Jackson le había hecho creer. Esa noche, sentada sola en la oficina silenciosa, la enormidad de lo que estaba descubriendo la golpeó con toda su fuerza. Sacó su teléfono y miró una foto que había tomado esa mañana. Noah riendo en los brazos de su vecina, con la cara manchada de puré de manzana. Una oleada de amor y protección la invadió. Esto ya no era un desafío intelectual. Ya no se trataba de demostrar su valía a Jackson Albright o a los escépticos analistas financieros. Se trataba de construir un futuro seguro para su hijo, un futuro donde nunca más tendrían que enfrentarse a la oscuridad de un apartamento frío. Se trataba de recuperar la vida que le habían arrebatado y de asegurarse de que nadie pudiera volver a ponerla de rodillas. Esa foto se convirtió en su ancla, su verdadera motivación. Al día siguiente, mientras iba a por un café, Mark, el jefe de finanzas, se le acercó en el pasillo. Su sonrisa era tan afable como siempre, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «He oído que estás trabajando muy duro, Mira», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Pero ten cuidado de no perderte en los detalles. A veces, cavar demasiado profundo solo te ensucia las manos sin encontrar nada de valor». El mensaje era sutil, envuelto en una falsa preocupación, pero la amenaza era inequívoca. Era una advertencia. Le estaba diciendo que se detuviera. En ese momento Mira comprendió que el enemigo no era una entidad abstracta, sino que tenía un rostro, y probablemente era uno que veía todos los días en esa misma oficina. El peligro se había vuelto real y tangible. Esa misma tarde, solicitó una reunión urgente con Jackson. Se encontraron en su oficina, un santuario de silencio y poder en la cima de la torre. Con las manos firmes, conectó su portátil a la gran pantalla de la pared y le mostró el camino que había seguido, desde el pequeño pago anómalo hasta la red de sociedades pantalla. No le presentó una conclusión definitiva, sino una hipótesis clara. Existía un sistema financiero paralelo dentro de Hilco, uno diseñado para desviar y blanquear millones de dólares. Mientras hablaba, Jackson no la interrumpió ni una sola vez. Se limitó a escuchar, con el rostro impasible, pero con una concentración tan intensa que parecía absorber cada palabra, cada dato, cada inferencia que ella presentaba. Cuando terminó, un largo silencio llenó la habitación. Jackson se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Sabía que existía, dijo finalmente, con la voz baja y grave, pero no sabía cómo funcionaba. Mis propios equipos de seguridad no pudieron encontrarlo. Se giró para mirarla, y por primera vez, vio algo más que cansancio en sus ojos. Vio una pizca de alivio y un profundo respeto. Lo que ha encontrado, señora Jensen, es la punta de una conspiración que va mucho más allá del simple robo. Esto llega hasta los niveles más altos de mi propia empresa. Se acercó a su escritorio y cerró la puerta de su oficina con un clic suave. A partir de este momento, dijo, usted ya no es una consultora, es mi socia en esto, y confío en usted no solo para encontrar al culpable, sino para ayudarme a destruir todo su sistema. Su trabajo cambió de la noche a la mañana. Dejaron de ser jefa y empleada para convertirse en un equipo de dos, operando en una burbuja de secreto y confianza. Sus días terminaban, pero sus noches a menudo comenzaban en la oficina de Jackson, un santuario aislado del resto del edificio.
Con recursos ilimitados a su disposición y la autoridad de Jackson respaldándola, Mira tenía todo lo que necesitaba. La dinámica entre ellos se transformó en una simbiosis perfecta. Él aportaba la visión estratégica y el profundo conocimiento de su imperio, mientras que ella aportaba una perspectiva completamente nueva, una capacidad para ver el sistema no como un negocio, sino como un código que podía ser descifrado. Había un respeto mutuo que trascendía sus roles, una conexión intelectual que ambos encontraron estimulante y rara. Mira no se limitó a seguir el rastro del dinero. Hizo algo que ningún analista financiero habría pensado hacer. Construyó un modelo predictivo. Usando los datos que había recopilado, trató la conspiración como si fuera un virus, mapeando su comportamiento, su velocidad de propagación y sus métodos de ocultación para predecir su próximo movimiento. Su modelo señaló a Mark como el arquitecto principal, tal como sospechaba, pero también identificó a 2 miembros del Consejo de Administración como sus protectores y principales beneficiarios. El virus tenía sus raíces en la misma cúpula de la empresa. El modelo de Mira no solo identificaba a los culpables, sino que predecía la condición exacta que los obligaría a mover una gran suma de dinero, exponiendo toda su operación de una sola vez. Con esta información, Jackson y Mira prepararon una trampa. Era un plan audaz y de un riesgo enorme. Anunciaron internamente los planes para una adquisición falsa y de alto secreto de una startup tecnológica, una transacción lo suficientemente grande y compleja como para tentar a Mark a usar su red de lavado de dinero para desviar una parte sustancial de los fondos. Tenían una sola oportunidad. Si Mark sospechaba lo más mínimo, abortaría la operación, borraría sus huellas digitales para siempre y desaparecería. Los días previos a la fecha de la falsa transacción estuvieron cargados de una tensión casi insoportable. Mira apenas dormía, repasando los datos una y otra vez, mientras Jackson mantenía una fachada de normalidad ante su consejo, sabiendo que estaba sonriendo a los hombres que planeaba destruir. El día de la operación, Mira estaba en una sala de servidores segura, en las entrañas del edificio, junto a un pequeño equipo de ciberseguridad leal a Jackson. En la pantalla principal, vio cómo la trampa se activaba. Tal como su modelo había predicho, Mark mordió el anzuelo. Inició la transferencia. Durante la siguiente hora, Mira trabajó con una concentración febril, rastreando el flujo de dinero en tiempo real. Fue como ver su propia profecía cumplirse. El dinero se movía a través del laberinto de cuentas que ella había mapeado, cada transacción dejando una huella digital indeleble. Al final, tenía un rastro de pruebas irrefutable, una cadena de evidencia digital que conectaba a Mark y a sus cómplices directamente con el crimen, de una manera que ningún abogado podría refutar. Fue el jaque mate. La confrontación no fue con gritos ni acusaciones dramáticas. Fue de una frialdad quirúrgica. A la mañana siguiente, Jackson convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Meera entró en la sala justo detrás de él, ya no como una consultora anónima, sino como su mano derecha. Mientras los miembros del consejo la miraban con confusión, ella conectó su portátil a la pantalla principal. Con una voz tranquila y firme, presentó sus hallazgos. No había emoción, solo hechos, datos y pruebas. La arrogante sonrisa de Mark se desvaneció lentamente, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico. El poder en esa sala se había desplazado por completo, y ahora residía en la mujer que, hacía solo unas semanas, estaba pidiendo limosna en la oscuridad. El final fue rápido y silencioso. Mientras Mira terminaba su presentación, el equipo de seguridad de Hilco entró discretamente en la sala. Mark y sus 2 aliados en el consejo fueron escoltados fuera sin oponer resistencia, sus rostros una mezcla de furia y derrota. La empresa se enfrentó a un escándalo potencialmente devastador, pero Jackson, armado con la hoja de ruta de Mira, lo manejó con una autoridad implacable. No hubo despidos silenciosos ni acuerdos de confidencialidad. Presentó cargos criminales, asegurándose de que hubiera una justicia pública y severa para aquellos que habían traicionado su confianza. Demostró a su empresa y a sus competidores que la traición tenía un precio muy alto en Hilco. Unas semanas más tarde, la tormenta había amainado. La vida de Mira era irreconocible. Ya no ocupaba un cubículo temporal. Jackson había creado un nuevo departamento, la División de Análisis de Riesgos Estratégicos,
y la había nombrado su directora. Tenía una oficina permanente, un equipo a su cargo y un salario que le permitía vivir en un apartamento luminoso y seguro, en una buena zona de la ciudad. Pero el verdadero cambio era interno. Había recuperado su identidad profesional, no la de bioquímica que había dejado atrás, sino una nueva, forjada en el fuego de la crisis. Se había demostrado a sí misma que su mente era su mayor activo, y esa certeza era más valiosa que cualquier cheque. Una tarde, se quedó de pie junto a la enorme ventana de su nueva oficina, contemplando la ciudad al atardecer. Era la misma vista que tenía Jackson, pero ahora, de alguna manera, también era suya. La imagen de sí misma en el suelo frío de la cocina se sentía como el recuerdo de otra vida, de otra persona. Noah, ahora un bebé sano y risueño, estaba en la guardería de primera categoría que Hilco ofrecía a sus empleados, un lugar seguro y feliz. Por primera vez en años, Mira sintió una paz profunda y duradera, la calma de quien ha luchado en una guerra y ha salido victorioso, no solo sobreviviendo, sino renaciendo de las cenizas con más fuerza que nunca. La puerta de la oficina de Jackson, que estaba al lado de la suya, se abrió. Él se acercó y se detuvo a su lado, mirando también la ciudad. Ya no había formalidades entre ellos. La relación jefe-empleada se había disuelto, reemplazada por un compañerismo forjado en el secreto y el éxito compartido. No hablaron de trabajo. Simplemente compartió el silencio con ella durante un momento. Luego, se volvió hacia ella, y con una sencillez que todavía la desarmaba, le preguntó: ¿Quieres ir a dar un paseo? No era una invitación a una cena de lujo o a un evento de negocios. Era una oferta simple, humana, una oportunidad para respirar aire fresco después de un largo día, juntos. Mira se giró para mirarlo y sonrió. Era una sonrisa genuina, sin el peso de la preocupación ni la barrera de la formalidad. Sí, respondió suavemente, me encantaría. Salieron juntos de la oficina, dejando atrás las luces brillantes y el mundo corporativo. Mientras caminaban por la acera, el silencio entre ellos ya no era el de dos extraños, ni el tenso silencio de los conspiradores. Era un silencio cómodo, fácil, nacido del respeto mutuo, de una victoria compartida y de un profundo entendimiento que no necesitaba palabras. Su historia no terminaba con un final de cuento de hadas, sino con algo mucho más real y prometedor, el tranquilo y sólido comienzo de un nuevo capítulo, uno que ambos, como socios en todos los sentidos, habían elegido construir juntos.